Tal vez no podamos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. En un mundo que se incendia cada día, las mujeres creamos redes que sostienen, que abrazan, pero sobre todo que cambian realidades. Porque cuando salvas a una mujer, salvas a una generación entera. Este es el podcast del grupo de apoyo Mujeres Salvando Mujeres. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos los que nos ven. Estamos en este maravilloso podcast de Mujeres Salvando Mujeres con una mujer increíble, un mujerón, una mujer que ha sido un referente, una lideresa, que aparte es una mujer migrante ecuatoriana y bueno, que yo quiero que usted mismo se presente un poquito a usted misma y luego ya le hago yo preguntas. Hola, yo soy Carmen Ortiz, soy ecuatoriana, nací en la ciudad de Babahoyo. Estoy aquí ya hace 24 años y encantada de estar aquí acompañada de esta belleza. Cata. Bueno, nosotros vivimos en Alicante, en España, somos migrantes y yo quería mucho entrevistar a doña Carmencita, yo le digo doña Carmencita de cariño, pero quería entrevistarla mucho porque ella es una mujer que lidera una asociación de ecuatorianos aquí en Alicante, que nació en otro lugar, según tengo entendido, y que pues yo quisiera que me cuente un poco más sobre esto de la asociación, pues porque es como el camino por donde yo la conocí, donde la conocemos muchos ecuatorianos. Sí, señor. Cuéntenos. Bien. Yo llegué aquí a España en el año 2003 y llegué a la ciudad de Ibi. Es una ciudad muy pequeña, cerca de Alicante. Y ahí transcurrió pues mi vida durante 3 años. El problema que hubo ahí es que yo cuando vine para acá, vine con toda mi familia. Una niña de 13 años, la otra de 12 y mi pequeño para cumplir los 11. Entonces, salir de golpe de allá y venir aquí a otra realidad y sobre todo a un pueblo pequeño fue bastante duro para ellos. Entonces vine con mi hijo pequeño y claro, llegar aquí, encontrarme con compatriotas también que habían migrado antes que yo. En principio fue alegría encontrarte con tu gente en un espacio donde no conocías a nadie, pero también fue la situación difícil al darme cuenta de la realidad que vivían, sobre todo ciertas madres y ciertos hijos. Porque la verdad que la migración ecuatoriana a España fue femenina. En principio fue femenina. Vinieron las madres y allá quedaron los hijos con los papás, claro, con los parientes, en fin. Y no toda fue bonita, porque allá los hijos sufrieron. No puedo decir todos, pero sí la gran mayoría, porque fueron descuidados, tanto como los familiares como por sus padres. Entonces aquí la mujer trabajó mucho hasta poder traer a sus hijos para acá y perfecto. Los niños allá dijeron, bien, bingo, me voy con mamá y todo va a estar bien. También tenemos que recordar que en aquel entonces la mujer no trabajaba tanto. La mujer más pasaba en casa. Con el cuidado de los niños. Claro, estábamos en esa época de la sociedad en el que sí había un porcentaje mayoritario de mujeres que cuidaban la casa, sí. Uh-huh. Entonces, cuando vinieron acá, sí o sí tuvieron que trabajar para subsistir aquí y para mandar el recurso económico para Ecuador. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando los hijos vinieron para acá, entonces era la alegría más grande porque voy donde mamá. Claro. Al estado anterior, a estar con mamá en casa y todo. Pero ahí llegó otro choque de realidad, porque la mamá no podía estar en casa tanto tiempo, porque tenía que salir a trabajar doblemente y quedarse en casa. Yo quiero preguntarle antes algo, para darle un contexto a esta historia. Usted vino cuando fue la ola grande, porque mire, yo lo veo así. Cuando yo era pequeña, cuando yo tenía unos 7, 8 años, yo recuerdo que de la nada, o sea, de la noche a la mañana, mis compañeritas se quedaban sin mamá. Sí. O sin papá. O sea, ¿qué pasó? Se fue a España y eso era el vecino, el tío. Entonces hubo una ola. Sí, esto fue a partir del feriado bancario.
El feriado bancario. Sí, ahí empezó ¿Qué fue? Más o menos del 98. 99, 2000. Yo fui una de las últimas que vine en el 2003. Ya, 2003, sí, claro. Fuimos una de las últimas. Entonces ya había trayectoria de compatriotas aquí en este país. Sí. Y claro, había muchos problemas con los niños y con la juventud. Había mucha rebeldía, poca adaptación. Y también, o sea, desde mi punto de vista, llegar a una ciudad tan pequeña donde la migración les cayó así, pues los niños también, o sea, ¿cómo? Estoy en mi espacio y me viene gente. Todos. Sí, fue eso, un shock para todos, tanto para los nacionales como para los que venimos de fuera. Y bueno, entonces ahí empezó a haber cierto tipo de problemas entre jóvenes, entre los mismos ecuatorianos, empezaron las deserciones de los institutos y, en fin, esto se estaba haciendo un lío. O sea, tal vez también hubo racismo al principio, en esa época que éramos nuevos, ¿no? Claro que sí, al principio sí, claro, porque ya te digo, era todo nuevo y los adultos pueda que lo entiendan. Pero ¿cómo le comentas a los niños? ¿Cómo le dices a un niño, mira, tu compañerito viene de Ecuador porque su país está cayendo en bancada y se ha venido su madre y ahora está aquí, tiene que aceptarlo? O sea, es complicado. Claro, es complicado. Y bueno, entonces, en vista de esa situación, yo he sido mamá gallina. Yo he sido muy protectora de mis hijos. Entonces, cuando yo vine aquí así ver toda esa situación, aparte de eso, que la migración también trajo otro problema, porque allá ya estaban los nietas, los latiquín y toda esa situación, y los niños que venían, pues no todos, pero también venían entre uno y otro. Ay, también venían de eso. Claro, sí. Es que claro, porque hay que tener en cuenta que la migración se produce por la precariedad de los recursos. O sea, no es que es la gente con plata que migra, o sea, es la gente que tiene problemas económicos. La gente con dinero no es migrante, es turista. Claro, es la verdad. Y entonces, si nos vamos a eso, pues obviamente los chicas que están en pandillas son chicos sin recursos. O sea, sí, más que nada. Bueno, aquí podemos decir que tenían recursitos porque ya sus mamás trabajaban y tú sabes que cuando se viene aquí tú alquilas un piso, lo alquilas con todo. Claro, todo está mobladito. Todo está mobladito de venir con tu ropita a sentarte y ya. Entonces esa carencia no había ya. Se vivía mejor. Pero claro, venían arrastrando los problemas emocionales, que el maltrato, abandono y todas esas cosas, y venir acá a pensar que estoy con mamá, entonces era como un segundo abandono al no tener mamá en casa siempre, porque mamá tenía que trabajar. Entonces esto fue el motivo por cual yo reuní, tenía muy poco, no tenía ni documentos español. Yo reuní a algunas mamás que estaban pasando esto, entonces yo le dije, pues algo tenemos que hacer, tenemos que reunir a nuestros hijos, tenemos que hacer algo porque es que aquí esto no puede seguir. Entonces ahí nació la idea de hacer un grupo de danza. Luego que hicimos el grupo de danza, fuimos al ayuntamiento, que en ese entonces había una alcaldesa muy maja, y ella pues nos dijo, háganse asociación. Y ahí nació la asociación. ¿En qué año fue eso? En el 2000, no, perdón, 2004, más o menos así. O sea, un año usted ya se movió. Desde antes. O sea, usted llegó acá, vio el problema, esto tiene una solución fácil, sí. El baile. Por eso te digo, soy mamá gallina, porque yo tenía que ver con quienes se reunían mis hijos. O sea, no los podías dejar a la deriva. La asociación, hablamos de su asociación, la asociación Apyayala. No, en ese entonces estábamos en IBI y ahí fue la primera asociación que se llamaba Equinoccio. Bueno, en todo caso me refiero a que podría decirse que el nacimiento de una asociación se da por el sentimiento maternal, sí, de protección, sí, de una mujer. Y ante un evidente problema social. Sí. Pero imagínense, o sea, me parece tan conmovedor que este problema social lo nota una madre. Hombre, o sea, sí, este problema, verdad. Imagínense, pero es un problema tan lógico, es un problema que o sea, un alcalde, un directivo, no sé, pudo haber notado, oye,
Parece que están incrementando las deserciones en los colegios, en las escuelas, en los institutos. Parece que tenemos un problema de bandas. Parece que no se están integrando bien, que aquí tenemos a los latinos, a los ecuatorianos. Hay un problema aquí real. No, lo nota una madre. Bueno, me parece que la situación sí era notoria a nivel de ayuntamiento. ¿Pero qué hacían? Sí, habían... sí daban cursos en los institutos, iba la policía, explicaba cuáles eran las consecuencias de los delitos y todo eso, pero no había algo como más de fondo de lo tuyo. Algo de acción, claro, puede ser. Sí, aparte que también había otra asociación y en Ecuador de ecuatorianos ahí que también se dedicaba como más a trabajar con los padres en cuestiones de alimentación y todo eso. También tenía un grupito de danza. Entonces, bueno, pues nosotros lo hicimos de esta manera. Entonces, cuando fuimos al ayuntamiento y le explicamos a la alcaldesa, nos dio todo el apoyo porque le explicamos todo. Nos dio psicólogos, nos dio espacio. Los chiquillos iban a entrevistas en la radio, entrevistas entre ellos mismos. Trabajamos con los salesianos, aparte con los institutos también. Hermoso. Había las mediaciones y todo eso. Y claro, nosotros fuimos un punto importante porque éramos los interesados también, que fuimos a tocar puerta. Claro. Y bueno, así nació, estuve ahí hasta el 2006 y luego ya pues me vine a Alicante por otras situaciones, pero bueno, seguí con la cosa hasta el día de hoy. ¿Y hasta el día de hoy cuántos años ya tiene la asociación? La asociación aquí en Alicante, que la formé cuando me mudé para acá, 19 años. ¿Y cuánto tiempo está usted en asociaciones? Desde que vine. Para que vean. Bueno, un corte y volvemos. Y continuando con este super mega hiper podcast del día de hoy, con nuestra invitada de lujo, quisiera, doña Carmencita, estamos hablando acerca de la migración, acerca de cómo ella inició su trabajo con las asociaciones de migrantes aquí en España, y me pareció algo súper interesante que usted mencionó, que fue que hubo un choque cultural cuando las mujeres por fin lograron, porque fue como usted dice, una migración femenina. Yo estuve leyendo las estadísticas y había un 70% más de migración femenina que de la migración masculina. O sea, esto debe haber sido un choque para las familias tenaz que se vaya la mamá, porque la mamá era la que cuidaba a los niños. Entonces tenemos una generación de verdad de adultos con heridas de abandono, por ejemplo. Sí, entonces, me pareció muy interesante que usted dijo que el choque cultural se dio cuando los chicos volvieron a España, volvieron a los brazos de sus madres y se dieron cuenta de que sus madres ya no estaban para ellos todo el tiempo porque sus madres tenían muchos trabajos. ¿De qué se trata esto, doña Carmen? Bien, cuando uno sale de allá, lo primero es buscar trabajo en lo que salga, porque esa es la idea, trabajo en lo que salga. Bueno, en ese entonces, pues aquí se necesitaba muchísima mano de obra para cuidar a las personas mayores, porque también aquí las españolas necesitaban laborar más. Entonces, ellas podían salir a laborar porque quedaba una chica, como dicen aquí, cuidando de su familia, de su casa, de sus padres. Y bueno, pues, digamos que la oferta laboral era grande. Era grande. Una, eso, y otra que eran los trabajos por cuales uno podía desenvolverse estando en situación irregular. Que eso también es importante. Y bueno, yo cuando vine aquí, yo vine y agradezco muchísimo porque yo fui a trabajar en una casa cuidando a una abuelita que eran unas personas muy amables, súper lindas. Cuando yo llegué donde una amiga, llegamos todos, digamos, Los cinco. Los cinco le caímos a la amiga. Y claro, la convivencia pues a largo pues empieza a haber roces por los niños y tal. Bueno, yo dije pues vamos a tener que salir lo más rápido porque es verdad, o sea, como dicen, el muerto a los 3 días apesta. Y eso es una realidad. Y bueno, entonces yo a estas personas donde trabajaba, yo les dije que andaba buscando un pisito porque tenía que salir. Y pues ellos me acogieron con cariño, me buscaron una casa, me dieron todo. Usted le fue súper bien. Sí, en ese sentido sí.
Y claro, en cuanto a lo que tú dices, que la gente allá empezaba a hacer, sí, o sea, aquí la gente trabajaba mucho, muchísimo, las mujeres trabajaban muchísimo, porque al estar sola, hasta para no recordar, O sea, para no sufrir. eso, para no sufrir, pues si voy a limpiar casa 3 horitas acá, 2 horitas acá, que si tengo que cuidar a una persona en la noche, como estaban solas, pues cogían lo que más Yo me he podían. dado cuenta de eso hasta ahora, o sea, Sí, sí. que las mujeres, yo, o sea, a ver, como yo le digo que estaba en el otro lado, ¿no? Yo solamente veía cómo hacían las casas, o sea, yo de niña, ¿no? Con la ingenuidad siempre pensé que ganaban un montón. Yo decía, pizzas, Europa, y eso es, pero como sacarse la lotería. Y ahora, por primera vez, porque no se habla de esto en Ecuador. O sea, es No, como el sueño europeo, como el sueño americano, ¿no? Es como que dices, sales del país y te ganas la lotería. no. Pero, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno ya vive aquí, se da cuenta, yo lo digo porque hablo con mis amigas, con un montón de chicas de todas las nacionalidades y la que menos tiene 2, 3 trabajos. O sea, y yo me quedo loca porque digo, ¿pero qué haces en la mañana? Ah, no, yo trabajo en un local de uñas. Ah, ya, pero bueno, ya te vas a la casa. No, de ahí me voy a cuidar a un viejito. Y yo como, Sí, es digo, que también esa parte es la que no hay en Ecuador ahora mismo. ah, Aquí puedes trabajar mucho. y sí, puedes trabajar. Y en cuanto al rendimiento del dinero, allá, claro, los primeros migrantes que vinieron acá, aquí era la peseta y allá era el sucre. El sucre, la peseta le Entonces daba el pata. cambio era muy bueno. Claro. Cuando yo vine ya estábamos dolarizados con $1 de 25,000 sucres, imagínate. Y bueno, aquí también ya están en euros. Pero aún así no estaba mal, porque yo cuando vine mi madre todavía estaba con vida y yo mandaba, por decirle, unos $400 allá, y aquí pagaba como 300 y pico. Claro, o sea, el O cambio sea, era el buenísimo. cambio era buenísimo. Ahora ya no. Ahora Ahora ya no. está, Sí. están ahí tastas. Sí, sí. Entonces, sí, claro, como te digo, gente trabajaba muchísimo y también la gente ecuatoriana es muy ahorrativa. La gente ecuatoriana, y te digo también de los caballeros ecuatorianos, ellos pues si tenían que vivir en una habitación y abstenerse de comer bien, pues lo hacían. Y las mamás lo hacían porque todo ese dinerito tenían que ahorrar para traer a los niños o para mandar para su manutención. Yo veía que trabajaban en el campo también, ¿no? Sí, la migración, sobre todo la masculina, fue al campo y la femenina fue en la atención al adulto mayor, también en la limpieza de hogar, sí. ¿Usted diría que una buena base del desarrollo de la sociedad española ha sido porque las mujeres inmigrantes, en nuestro caso ecuatorianas, pues apoyaron en sostener los hogares para que ellas produzcan? Sí, señorita, así mismo. Yo pienso que aquí todos sumamos y en cualquier parte todos sumamos, porque si yo como empleada de hogar voy a trabajar yo con ese dinero que me gano, pues puedo darle educación a mis hijos y todo. Tal vez a un nivel no como las españolas, pero es que ellas también, o sea, se están beneficiando, aquí todos sumamos. O sea, yo pienso que nadie resta. Aún así, aunque no tengas trabajo momentáneo, sumas, porque aquí la oportunidad es de que te puedes acceder a cursos, puedes especializarte en algo y si tú lo tomas de esa manera, pues también sumas. Doña Carmencita, cuénteme usted, a título personal, ¿ha tenido o ha visto algún caso, usted que conoce tantas mujeres migrantes, que, por ejemplo, sí que la haya pasado mal? Me refiero al trabajo, porque si bien es cierto, es como que parece que se gana bien, si trabajas mucho y tal, pero yo sí he escuchado que existe este tema, y también lo he vivido en carne propia, de que no se les paga igual a los inmigrantes. Es verdad. Bueno, no puedo generalizar porque ahora mismo si tú estás con tus documentos en regla y tú entras al mundo laboral, te pagan tal y cual Sí. como los españoles. 100%, Eso sí, ahí sí. eso sí. Pero sí a nivel tal vez del subempleo, pueda que sí, digo que sí, porque cuando yo empecé a laborar, a mí me pagaban a 8 euros la hora de cuidado de personas ¿Y a cuánto mayores. le pagaban a una persona A con una documentos? española,
le pagaban de 12. Entonces, o sea, imagínense, era casi sí, el 40% menos. Sí había. Y claro, al principio uno no sabe. Entonces, claro, tú pones en la comparativa de aquí de lo con lo que ganabas allá. Entonces, wow, a ver, yo sumo tanto, al mes me hago tanto, me alcanza para la luz, el agua. Buenazo, entonces, sí, o sea, gracias. Y con verdad. que sobre para una comidita al día, arreglado. Sí. Pero yo he sido una mujer que me he movido mucho. Siempre he estado en reuniones de cuando había de asociaciones del ayuntamiento, de las mujeres. Hay una asociación que se llama Mujeres Ama de Casa, donde ahí a nosotros nos enseñan, que eso es otra cosa, que nos enseñaban a cómo tender la cama a nivel español. ¿Así? ¿Sí? A cómo hacer la comida de aquí para los abuelitos, o sea, cómo cuidar a un abuelito diabético, o sea, eso nos enseñaban para las personas que... Bueno, para la buena atención. Para la buena atención, sí, y sobre todo tú tenías esos conocimientos, el abuelito se te moría. Pero ya tenías la experiencia para ir a otro lado, sí, ¿sabes? ¿Sí me entiendes? Es el ciclo de la vida. Es el ciclo de la vida. A ver, se trabaja en eso, es como trabajar de enfermero, claro, entonces también te daban cursos de cómo mover los primeros auxilios, cómo moverlos, cómo cambiarlos, pararlos para que no te dañes la columna y todo eso. Entonces, pues sí, o sea. Entiendo. Voy a hacer una pausa ahí, que ya estamos con el tiempo, y volvemos. Un minuto. Tip psicológico. Porque sanar también es parte de salvarnos. Escucha esto. Ser madre migrante sin una red de apoyo puede generar altos niveles de estrés físico y emocional. El problema no es la falta de capacidad, sino el exceso de sobrecarga. Hay 3 cosas importantes que debes saber. La primera, el aislamiento emocional afecta la salud mental. Cuando una mujer materna sola, sin familiares ni apoyo cercano, aumenta el riesgo de ansiedad, agotamiento emocional y depresión funcional. 2. No intentes resolverlo todo sola. Psicológicamente, el cerebro necesita espacios de descarga emocional. Hablar con alguien, pedir ayuda o delegar pequeñas tareas reduce la sobrecarga mental y mejora la regulación emocional. 3. Crea microredes de apoyo. No necesitas una gran familia cerca para empezar a sostenerte emocionalmente. Busca conexiones seguras, como otras madres, grupos comunitarios, apoyo psicológico o amistades que sean confiables. Y algo muy, muy importante, descansar no es un premio, es una necesidad psicológica y física. Una madre emocionalmente agotada puede entrar en modo supervivencia por mucho tiempo y sin siquiera darse cuenta. Cuidarte también es parte de cuidar a tus hijos. Mi querida doña Cartita, hemos hablado un poco sobre lo que es la migración, sobre lo duro que ha sido para las mujeres, los hombres migrantes, lo que para mí ha resultado como muy, ¿cómo se diría?, esclarecedor, porque yo siempre he estado en el otro lado, yo creo que muchos se darán cuenta de cómo es estar al otro lado de la migración, cómo es ver cuando la gente migra. Yo creo que romantizamos mucho la migración. Desde el otro lado decimos, wow, esta persona se fue y ahora está haciendo la casa, ya se compró el terreno, ya se compró un carro, y no vemos el trabajo que conlleva ser migrante y todo lo que se deja y todo lo que se sufre. ¿Usted quisiera hablarme un poco más a tono personal, a nivel de usted como persona, como mujer migrante? ¿Cómo se ha sentido? O sea, ¿qué es lo que usted ha sentido? Bueno, para mí la migración desde un punto de vista familiar de yo y mi familia, pues no ha sido duro en sí. Pero yo como hija, sí. Porque yo cuando me vine, mis padres estaban con vida. Mi madre tenía Alzheimer y mi padre pues le habían amputado una pierna y ya era un poco mayores. Ellos estaban al cuidado de mis hermanas. Entonces una de las cosas que me movía tanto aquí, como digo, trabajando para mis hijos, porque los tenía conmigo y su padre estaba aquí, ¿cierto? Porque vivimos todos. Pero sí esa necesidad de que a mis padres no les falte nada, ya que yo no estaba allá. Entonces era que yo enviar
el sustento económico porque no les podía dar el abrazo. Y eso sí me marcó mucho, porque aquí yo cuidaba a una persona mayor, que era de eso que yo podía enviar a mi madre. Y claro, o sea, estar en eso de cuidarla, atenderla, porque eso sí, yo les daba muchísimo cariño, empatizaba mucho con ella y yo no sé, los hijos me llegaron a querer tanto porque veían en mí esa atención. La trataba como una madre. Sí, pero era eso, o sea, y desde ese punto de vista, pues sí, fue bastante doloroso. Mi madre falleció y yo no podía ir allá porque mis papeles estaban en renovación. Aquí en Alicante eran fiestas, porque fue en agosto, eran fiestas, no podía pedir un permiso para poder salir y no, entonces fue una serie de cosas y mis hermanos me decían, pues embalsamamos a mamá y tal, y yo decía, pero ¿qué sentido tiene ya? Claro. Entonces les dije, no. Y nada, solo que en ese entonces los teléfonos no tenía WhatsApp. Entonces simplemente yo dije, me hacen un audio de lo que es el sepelio y el entierro de mi madre. Y ya. Y claro, eso sí marca, porque no solo eres madre, también eres hija. Y eso pues sí. Doña fue Carmencita, entonces la migración para usted se produjo porque usted tenía la necesidad de apoyar a sus padres y en Ecuador no veía las... Exactamente, yo en Ecuador tenía una peluquería, sí, pero o sea, era lo justo, no daba para más. El Y emprendedor. claro, yo tenía aquí mis amigas ya que estaban muy bien, una se está haciendo casas y todo. La típica. Y era, vámonos, y para esto también, nosotros teníamos una casa pequeña al sur de Quito. Y esa casa pues la vendimos porque vivíamos en una zona pues no tan bonita. Y ya te digo, he sido mamá gallina y siempre uno es lo mejor para los hijos. Entonces quedamos con mi esposo, la vendimos para irnos a comprar en una urbanización. ¿Y qué pasa? Que ahí nos estafaron y perdimos parte de eso digamos, también pasa mucho, ¿no? Sí, perdimos la casita pequeña, perdimos la otra casa bonita, perdimos el coche que también lo vendimos para la casa. Y en fin, y nos quedamos así, con lo justo para los pasajes para acá. Y claro, fue una amiga y ya estaba yo alquilando casa y mi amiga, pues ella cuando se vino para acá, yo tenía mi casita propia y cuando ella regresa yo estoy alquilando y me dice, ¿pero qué pasó? Entonces le digo, mira, pasó esto, y me dijo, vámonos, porque tú aquí no vas a recuperar ni nada, ¿qué vas a hacer? Toda la vida pagando alquiler y tal, y vámonos. Pues en un momento dado ya estaba el cambio del dólar, todo empezó a encarecerse, entonces yo le dije a mi marido, vámonos. Y se fueron todos. Y él no quería, y yo, venga, vámonos, hasta que por último le dije, bueno, si quieres quédate, pero a mí me das la salida de Nos mis vamos hijos. o me voy. Entonces así fue que emigró primero, fue Estefanía. Mi hija mayor se vino con mi amiga primero. ¿Cuántos luego, años tenía ella? 13, creo. No, sí, 13. Ella aquí cumplió los 14. Sí, solita. Y luego, pues ella se vino en diciembre, justo el 31, creo que fue. Y nosotros hasta arreglar, vender todo lo que teníamos, regalar, mandar a la familia, los amigos y todo, porque teníamos que entregar esa casa. Y nada, nos demoramos en febrero, hasta febrero. Y en febrero ya pudimos venirnos para acá todos. ¿Cómo cree usted que fue la adaptación de toda la familia? O sea, porque yo creo que una cosa es migrar a una mujer que creo que no se adapta. Por ejemplo, una mujer viene sola sin sus hijos aquí sufriendo. Ya no Sí. sabía. ¿Cómo es la adaptación de toda una familia? Tal vez es más sencilla porque están todos juntos. No es sencilla. Cuénteme, ¿cómo es? Porque No es eso creo yo. ¿Sabe qué creo yo? Yo creo que la migración nunca es sencilla. No, por mucho que vengas, porque los hijos entran en la adolescencia en mi caso, entonces te dejaron allá sus amigos, sus primos, su vida, sí, sus colegios y todo eso.
Entonces, llegar bien, ya estamos en España y empieza a ver los problemas, que el niño de acá con el niño de allá y todo lo demás, y luego está en el cole, es que me mira mal, es que le caigo mal, es que esto. Entonces tengo que decir algo en ese sentido, que donde llegaron mis hijos a estudiar, hubieron unos maestros espectaculares, la psicóloga en ese entonces espectacular. Yo en ese sentido no me quejo, porque siempre trataron de que los niños, no solo mis hijos, sino de que los niños se integren y los otros niños los respeten. O sea, sí hubo una labor muy bonita y eso yo muy agradecida, porque yo también era una mamá que me implicaba en el colegio y era, ya sabes. Amiga de la directora. Yo también. Es que no hay de otra. No hay de otra. Como mamá tiene que estar atrás porque qué miedo lo que le dan al hijo de una. Sí. Y bueno, entonces cuando empezaron a ver estos pequeños problemas de racismo, que yo en el fondo no pienso ni que, o sea, que sea racismo entre los niños, no, sino que una dificultad de adaptación de lado y lado. Y bueno, entonces mi hija mayor fue la que peor lo pasó. Ella cayó en depresión, ella la pasó muy mal, muy mal. Siempre estaba con la psicóloga y para colmo de eso, a los 14 años a ella le dio epilepsia. Entonces, o sea, fue peor. Eso sí ya, porque la primera crisis le dio estando yo con ella y yo veía a mi hija que se estaba muriendo y yo con ella gritando ahí desesperado, mi marido desesperado, bajaron los vecinos, llamaron a la ambulancia. Eso fue horrible, horrible. Y mis otros hijos temblando, llorando y todo eso. Y bueno, luego de eso vinieron más y más y más y más crisis hasta que le encuentran el medicamento. O sea, ¿usted no tenía la sensación de que, o sea, está usted con su hija, claro, su esposo, pero como que no hay a dónde ir? O sea, no hay una hermana, no hay una tía, Dios mío, ¿qué hago? ¿No tenía esa sensación? Sí, claro que sí, porque esa es una soledad colectiva. Eso, una soledad colectiva, y no saber a quién acudir, y no, como, claro, es que yo creo que eso pasa con todos los migrantes, o sea, que como tú tienes un piso en el que has crecido toda la vida y has construido ese piso, ya sea del vecino, de que tú sabes en quién confías, así sea de los médicos, de los profesionales que ya conoces. Claro. Y de repente te vas, te encuentras con enfermedades que no conocías, te encuentras con problemas que no conocías y de repente no sabes a quién acudir. Es muy complicado y muy complejo. Vamos a parar ahí. Porque para mí los detalles sí importan. Lo que compartimos, lo que consumimos y los pequeños momentos que nos alegran la vida. Por eso amo Disfruta, porque además de delicioso, tiene ese sabor que se siente especial. Cremoso, fresco y perfecto. Para acompañarte en cualquier momento. Date un momento para ti y simplemente disfruta. Y vamos hacia la última parte con esta invitada de ultra, hiper lujo, doña Carmencita. Por último, quisiera que nos cuente un poco acerca de lo que significa la adaptación, que tanto se habla, ¿no? Tanto se habla sobre la adaptación de los migrantes o de la no adaptación de los migrantes. ¿Qué significa eso? Verá, yo tengo muchos pensamientos así como, ¿cómo podría decirlo? Son contradictorios. Porque a veces pienso que uno debe defender a capa y espada la identidad de uno, del país de donde uno viene, ya sea el lenguaje, ya sea el acento de donde uno viene. Y a veces pienso que es parte de la evolución el adaptarnos a donde estamos, ya sea como dicen, ¿no? Viene un ecuatoriano acá y a los 2 meses está hablando como español y la gente se burla. Y yo pienso, pero no será parte de la evolución, o sea, que uno como los animalitos, ¿no? Un animalito salvaje se va a una nueva colonia y se adapta y ahora sí que puede sobrevivir, ¿no? Sí. Bueno, ¿puede contarnos un poco sobre usted que ha vivido esto en carne propia? ¿Cómo lo ha vivido? Toda adaptación no es tan suave, ni tan romántica, ni tan bonita, no. Porque cuando uno viene a esta sociedad, mucha gente te acoge, pero otras no. Mucha gente en los trabajos te tratan con cariño, pero otras no. Y en ese sentido yo he tenido de todo. Como he tenido jefas extraordinarias, también he tenido una que me dijo, lávame la alfombra de rodillas. ¿Sabes? Hay de todo.
Sin embargo, yo me acojo un poquito a la valía personal, a la valía personal. Si yo quiero salir, yo nunca quise quedarme definitivamente como empleada de hogar, como una persona que cuida abuelitos. No porque no me guste, no porque lo considere un trabajo que no es para mí, sino que simplemente yo he pensado que yo tengo capacidad y que como tengo capacidad yo puedo coger herramientas que me ofrece o me las doy yo misma para como reforzar esa capacidad y buscar algo mejor, algo mejor. Entonces, durante todo ese trayecto, pues también he tenido mis bajos, no todo ha sido lindo. También he tenido depresión, he tenido ansiedad con la enfermedad de mi hija, le he pasado muy mal. También ellos fueron creciendo ya, lo típico de la juventud, que ya salen más y todas esas cosas. Entonces, o sea, de todo. Pero no porque estoy aquí en España, pienso que si hubiera estado en Ecuador también hubiera pasado cosas, sino que allá no era sola, como dijimos, allá que allá no sola. Eso, pero igual. Entonces eso a mí me motivó. Yo en Ecuador estudié psicología. Y eso me motivó a mí como viendo el panorama que viví todos estos años con amigas, con conocidas, con el trabajo asociativo y todo eso. Entonces yo dije, yo tengo que ir a más. Y una de las cosas que empecé a estudiar fue coaching. Me gustó el coaching, ¿por qué? Porque vi una manera de ayudarme y después de que yo me ayude, poder ayudar a que las personas se ayuden. Una cadena sí. de buenas acciones. Entonces, cuando yo entré a este mundo tan bonito, tan puro, tan edificante, yo tuve la oportunidad de conocer a muchas mujeres, sobre todo españolas, porque generalmente de todo el tiempo que yo he estado haciendo formaciones y todo, la mujer ecuatoriana es muy poca. Muy poca. Sí hay mujeres que vienen de Cuba, Venezuela, Colombia, más las he encontrado brasileñas, pero de mi país muy poco. Pero bueno, no digo que no hay, sí hay. Y para eso yo era la mayor de todas. Y claro, entonces empecé yo como a mejorarme, a mejorar, a salir, a tener más herramientas que me ayuden todo y encontrar referentes, como te digo, mujeres españolas que han sido nietas de la guerra, nietas de las dictaduras, que también han sido nietas de migrantes, y, o sea, todo, o sea, porque generalmente yo soy espejo de alguien y alguien es espejo mío, ¿cierto? Y en eso, pues claro, estudié la formación de coach, soy coach, especialista en PNL, también he hecho psicología positiva, hay una serie de formaciones que me ha ayudado a hacer. También aprendí a ser formadora, conferencista. Y hacemos, ¿cómo es? Y en sus tiempos libres hacemos rituales a la Pachamama. Exactamente. Eso lo ha hecho conmigo. Sí. Y aparte de eso, pues soy terapeuta holística, que me encanta, me fascina. Y todo eso porque de todo lo que he aprendido, de todo me ha ayudado. Y todo me ha servido. Y como yo sé que a mí me ha servido y me ha ayudado, estoy segura que también le puedo ayudar a cualquier otra persona. ¿Usted diría que cualquier mujer se puede reconstruir? Yo lo digo porque usted que ha venido a un mundo nuevo, cargando 3 hijos encima. Y un marido. Y un marido cargando 4 encima. Con el dolor de perder a sus padres, con el dolor de no poder estar ahí para sus seres queridos, de no estar acompañada, de no saber qué hacer, con la frustración de no saber qué hacer ante la enfermedad de un hijo, y aún así ha salido adelante, ha sido lideresa y ha querido, o sea, imagínese, ¿cuántos años tenía usted cuando hacía las formaciones? 40 y pico, 46. O sea, de 40 para arriba dijo, es mi momento de aprender. O sea, imagínese, la gente que está en sus 20 llorando en la habitación en la universidad, que están frustrados, la gente como yo, que a los 30 estamos como que medios perdidos, que vienen a iniciar una nueva carrera. Usted a los 40 dijo, he criado a mis hijos, voy a aprender lo que a mí me gusta. Señor. O sea, de verdad es un ejemplo de resiliencia.
Es un Ay, ejemplo de gracias. resiliencia, de liderazgo. Le agradezco mucho por estar aquí con nosotras y por su amistad. Ay, Somos Kate, amigas. también. Bueno, Kate. doña Carmencita, cuénteme antes de irnos, ¿quiénes le han inspirado? Bueno, yo conocí, en uno de los cursos, yo conocí a una señora de Madrid que vino a hacer la formación aquí. Era una señora que tenía 52 años, una españolita. Vino con muletas. Ella había perdido un hijo en un accidente. Luego el marido no resistió, se murió como a los 4 meses. Ella tenía una hija en Alemania, por ahí. Pues a la chica también le dio un infarto y ella prácticamente estaba con su sobrina. Y cuando ella vino al curso, o sea, era una mujer que sonreía, era una mujer que, o sea, y lo que le había pasado no tenía ni 2 años. Y era una mujer que sonreía y que tenía vitalidad, que estaba con un bastón y una muleta porque tenía malita las rodillas. Pero, o sea, ella hablaba y no se quedaba y ella decía, yo soy pujante, yo soy valiente, yo no tengo por qué quedarme, yo seguiré hasta los 90 años y tal. Y yo decía, así quiero ser. Sí. Sí, así quiero ser una mujer súper valiente. Y eso que sus padres habían fallecido también por enfermedades y ella les cuidó hasta el último. Y en fin, pero ella sonreía. Yo recuerdo tanto que en ese entonces iba con una amiguita del grupo, que ella empezó a caerse el cabello y andaba con una gorrita. Y con esta amiguita, en un taller que hubo de sacar lo que llevamos dentro del dolor, pues esta amiga se paró al frente y dijo, este es mi dolor. Ella tenía un cabello hasta acá. Y cuando ella se quitó el sombrero tenía toda caída y así unos cabellitos, unos que otros cabellitos tenía. Y todo el mundo se paró y la aplaudía porque era súper joven. Y la aplaudía y se levantaron y la abrazaban y todo eso. Cuando se para esta amiguita y le dice, la señora, ¿no? Le dice, no estás sola. De aquí me voy a la peluquería y me rapo la cabeza. Porque quiero ser solidaria contigo. Así. Entonces, o sea, esa fuerza, esa energía de esta persona, yo digo, sí, yo digo, yo también. Wow, es que es importante que encontremos personas que nos inspiren, porque yo creo que la vida es complicada, pero hay que ser valientes. Sí. Aparte de estemos eso, donde estemos, de España, Ecuador, sí, China. Sí, por eso te digo, yo no la tomo a la vida como una lucha en el sentido de que vamos con fuerza a luchar todo. No, vamos a trabajar. Tranquilitos, Sí. vamos paso a paso. Sí, vamos a trabajar, vamos despacio, construyendo, y lo que no se construye, pues no se construye. Por mucho que lo hagamos y no se construye, pues nada, siguiente. No podemos hacer nada. Claro. Bueno, Sí. doña Carmencita, antes de terminar, quiero que me diga 5 palabras que la definen a usted. Lealtad. ¿Ya? Resiliencia. Tengo mucha resiliencia a partir de que a mí me diagnosticaron fibromialgia. Estuve un buen tiempo postrada, no podía caminar. Mis hijos me levantaban, me llevaban para allá, para acá, me duchaban. Fue muy horrible. Pero nada, La ha detenido. no. Yo la primera vez que dije yo salgo de esto, ya era coach. Y cuando fui donde el reumatólogo me dijo, tú tienes fibromialgia, esto es emocional y tal, yo dije, pues está comido. Es emocional. Qué bueno. Entonces está comido. Entonces yo, al siguiente día de eso, yo dije, yo me voy a levantar de aquí, porque esta no soy yo. Entonces con mi perrita empecé. Me fui a caminar al Parque Lomorán, que ese de donde yo vivo allá, 10 minutos caminando, demoré como 45, porque iba arrastrando los pies, y empecé a dar vuelta y vuelta, y me hice, creo que eran 3 kilómetros, 4 horas.
4 horas así, pasito, 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 pasito. Y tengo una anécdota que inclusive lo puse en mi Facebook, porque, a ver, yo creo que hay una energía maravillosa, o nos dicen Dios, Buda, lo que sea, como lo que crea que cada quieran. cual. No, en eso no me meto. Pero ese día estaba tan optimista, tan alegre, y ya yo mismo viendo el récord, madre mía, no lo puedo creer, decía, y yo seguía. En ese parque es así, redondo, y todo está lleno de árboles. Entonces en ese parque hay una parte que tiene los arbolitos así, como que se encuentran y el camino va acá, y los arbolitos se encuentran. Y ya para entrar en esa parte, yo le digo a mi perrita, pues ya hemos caminado bastante y ahora ya nos vamos. Y a lo que yo entro en ese caminito, viene un viento y empieza a mover las hojitas, y caían las hojitas secas sobre nosotros, como cuando tú estás en ese programa de que cantan y te dicen el pase de oro. Sí. Así. Fue una sensación más bonita. Yo lo puse en mi Facebook, no puedo tomar foto. Pasó un chico, le digo, tómame una foto, y me tomó foto con mi perrita. Y yo digo, he sentido así como la magia, de saber que Me dieron ganas de llorar. de pronto no estoy sola, y pues nada, y de ahí todos los días, hasta que me ven así. Vino en tacones, por ser 4 pisos de subir en tacones. Ay, cuénteme la tercera palabra. Resiliente. Sí, amorosa, soy muy amorosa. Soy Cuarta. resiliente. La cuarta, pues, puedo decir que tengo mucha bondad en mi corazón. Bondad. Sí. Y colaboración. No sé si Lideresa. Liderazgo. Sí, liderazgo. Bueno, ahora sí, le agradezco muchísimo por estar aquí. Ha sido un gustazo, y muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Muchas gracias por escuchar esta entrevista completa que vale su peso en oro. Gracias por todo lo que hacen ustedes para contribuir a que este espacio sea un lugar seguro para muchas mujeres. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Recuerda, habla y te salvas. Un abrazo.